Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Ya hemos terminado la sección de los dos testigos. Hoy vamos a comenzar con otra nueva sección. Ya hemos pasado a la séptima trompeta. Ya terminamos con la sexta trompeta. Ya con los dos testigos se termina esa sección. Continuamos viendo el séptimo sello. Estamos en la segunda lista, que es la séptima trompeta. Estamos por iniciar ya la tercera lista. Pero bueno, aún no la iniciamos. Y el tema de hoy se llama Anunciado por los profetas. Vamos a estudiar solamente un versículo de esta siguiente sección que vamos a estudiar. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 11 y vamos a leer pocos versículos en realidad, solamente vamos a leer del 15 al 19, que ya sería la última parte para poder terminar con Apocalipsis capítulo 11, que es la sección que estamos viendo. Bueno, vamos a leerlo. Dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, antes de comenzar con esta sección, vamos a dar un pequeño resumen del tema anterior. No voy a profundizar mucho realmente hoy. Hoy solamente lo voy a dar más rápido porque ya estamos pasando a otra sección. Bueno, recuerden que todo lo que vimos en el tema anterior se trató acerca de los dos testigos. ¿Y qué hemos podido aprender acerca de los dos testigos? Pues aprendimos que estos dos testigos van a ser puestos por voluntad de Dios. También aprendimos que estos dos testigos pues pueden representar en sí a todos los siervos de Dios, porque ningún siervo de Dios puede decir que ha sido puesto para no dar testimonio de Cristo. Todos somos puestos para dar testimonio. Hemos visto que posiblemente se trate de individuos, que posiblemente se trate de un grupo. A lo mejor en la parte final llegamos más a la conclusión de que era más bien individuos, ¿no? Como algo particular, por todas las profecías que se dice acerca de ellos. Pero también aprendimos que a pesar de todas las tribulaciones que puedan pasar, Dios siempre está del lado de sus hijos, del lado de sus siervos. La victoria siempre estará para los hijos de Dios, para los que realmente confiamos. Todas, dice Romanos 8:28, que todas las cosas les ayudan a bien, pero ¿quién? A los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que pasa, incluso que la bestia se levante, que les haga guerra, que los mate, todo esto ayudó a bien para el propósito para el cual fueron llamados estos dos testigos, y que cumplieron tal cual al pie de la letra lo que a ellos les fue encomendado. Y así es lo que tiene que causar esta provocación, que tiene que causar en nuestros corazones el poder ser realmente obedientes a Dios en todo. En todo es difícil la obediencia. Para el ser humano es difícil porque recuerden que el primer pecado en el cual cayó Adán y Eva fue en la desobediencia. En poner en tela o en duda la orden de Dios. Pensaron que era una exageración, ¿verdad? Cuando vino Satanás a inducirlos a otra cosa. Pero bueno, ya hablando de lo que son los dos testigos, ellos no lo hicieron. Ellos fueron obedientes en todo, hicieron tal cual se les mandó. Y esto es algo que impacta mi vida. También recordemos que Apocalipsis es una carta que fue enviada a las 7 iglesias de Asia. No se nos debe olvidar, eso fue lo primerito que estudiamos en Apocalipsis.
Entonces, ¿cuál es la intención? Revelarnos a nosotros todas estas cosas misteriosas como para que discutamos de qué se trata o quiénes son o quiénes no son. Esa no es la verdadera intención de Apocalipsis. Apocalipsis no quería, o el Señor cuando le dio el Apocalipsis a Juan, no quería darle eh, como que toda la explicación de lo que iba a pasar en el futuro a Juan y por tanto Juan a las iglesias, ¿no? Recuerden que el propósito principal de Apocalipsis es animar, es consolar, es exhortar, es hacer un llamado a la santidad, a la esperanza, al amor, a la fe, para la iglesia que desde aquellos tiempos, la iglesia primitiva, que desde aquellos tiempos ya estaba siendo perseguida. Entonces, estas palabras de los dos testigos traen consuelo, traen ánimo. Sí, cierto, vamos a pasar por muchas cosas, algunos más, algunos menos, pero en todo seremos consolados por nuestro Padre Celestial. Vamos a entonces a resumir un poquito rápido lo que realmente trató hace 8 días, hace 15 días más o menos, que es así. Nos dedicamos básicamente ya a los dos últimos versículos, que fue Apocalipsis 11, 13 y 14, que dice así: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, que prácticamente el tercer ay estamos por comenzarlo hoy. Bueno, la parte medular, por así decirlo, del tema anterior fue esta. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y decíamos que hace pensar que se arrepintieron, pero aquí no dice nunca se arrepintieron. Tampoco nunca dice que sintieron amor por Dios ni dolor por su pecado, que al fin y al cabo sería lo mismo de arrepentirse. O que se convirtieron de sus malos caminos, tampoco. Tampoco dice aquí. Aquí dice se aterrorizaron. Y esa palabra es la que es clave para poder entender la verdadera actitud de estas personas que quedaron vivas del terremoto que hubo en la gran ciudad, en Jerusalén. Entonces, dice que hubo un gran terremoto por causa de qué? De la resurrección de los dos testigos. El Señor se airó contra la gente que tuvo por espectáculo a sus dos testigos, y entonces Él manda un terremoto que provoca la muerte de 7,000 hombres, que vaya que son bastantes personas. No hemos llegado a esas cifras aquí, por ejemplo, en los terremotos que ha habido. Entonces 7,000 hombres son muchísimos. Y dice que realmente los demás sintieron mucho terror, o sea, es un terremoto de gran dimensión que incluso causa que la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbe. También decíamos que es como muy claro que se trata de Jerusalén, porque siempre la palabra de Dios cuando habla de los gentiles no da cifras exactas, pero cuando habla de su pueblo siempre ha dado cifras exactas, tanto que está el libro de Números, ¿no? Entonces aquí nos dice 7,000 hombres, nos hace pensar que una vez más se trata de una cifra exacta refiriéndose a la ciudad Jerusalén, a la que recuerden que va a ser pisoteada por los gentiles. Entonces dice aquí que muchos de ellos se aterrorizaron, los que están ahí, los que fueron a ver ese espectáculo. Y nos profundizamos en esta palabra aterrorizar, que decía arrojados al miedo, atemorizados, asustados, espantados. Y decíamos, esto fue lo que los llevó a dar gloria a Dios. No los llevó a tener una comunión con Dios o a arrepentirse, no, los llevó el terror, el miedo, el susto, el espanto. Esto fue lo que los hizo dar gloria a Dios, por un momento nada más. Dice otra versión, dice: en aquel mismo momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 hombres murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron al Dios. No llenos de amor, no llenos de esperanza, no llenos de arrepentimiento, llenos de miedo. Ya lo vimos esto. Y bueno, para finalizar con este resumen, Juan 4, versículos 23 y 24 nos habla de cómo debemos venir a Dios. ¿Qué es lo que está buscando nuestro Padre Celestial? Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: miren, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, dice el Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí está. Este versículo es la respuesta a Apocalipsis 11:13. Ellos no estaban haciendo un sacrificio de alabanza que honrara a Dios. ¿Cómo es un sacrificio de alabanza? Una persona que se niega a sí misma para alabar a Dios. ¿Y cómo nos negamos? No es cantando, no es alzando las manos, ni siquiera es poniéndote de rodillas. Todas estas cosas no son malas, claro que no, son gratas delante de Dios, pero siempre y cuando haya esta condición, el que ordenare sus pasos. Y para ordenar tus pasos tiene que haber obediencia, tiene que haber santidad. Entonces es así como muestra el Señor la salvación. Cuando tú eres obediente, cuando tú ordenas tus pasos, eso quiere decir te arrepientes de tus malos caminos, entonces Él muestra su salvación. Ese es un verdadero sacrificio de alabanza. Y entonces sí, alza tus manos. Entonces sí, si quieres echa brincos. Entonces sí, si quieres arrodíllate. Póstrate hasta el piso, pero con un corazón arrepentido. Lo demás, pues es religión, son ritos, no es nada auténtico. Bueno, pues ordenemos nuestros pasos para seguir a nuestro Dios. Y bueno, me voy a tener un poquito más porque hoy vamos a iniciar ya con lo que es la séptima trompeta. Ahí tienen ustedes en sus pantallas, espero que se alcance a ver bien. De todas maneras, este esquema sí lo tienen en sus estudios. Entonces, bueno, en lo que hemos estado viendo, a partir de Apocalipsis 6 que habla del rollo sellado, ya vimos todos los 6 sellos que los pasamos pues prácticamente más rápido que el séptimo sello. El séptimo sello ya fue donde nos detuvimos un poco más porque pues de ahí se desglosa la siguiente lista, que serían las 7 trompetas. Y lo mismo va a pasar, avanzamos un poquito más rápido con las primeras 5, en realidad con las primeras 5 trompetas. La sexta trompeta ya nos detuvo un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que profundizar en más temas. Y la séptima trompeta, pues nos vamos a tardar un poco más. ¿Por qué? Porque viene otra lista que ustedes ya saben que hemos estado meditando. Rápidamente, la primera trompeta, ustedes recuerden que se trata de esta lluvia de granizo, fuego y sangre que va a causar la quema de una tercera parte de la tierra y de todo lo que sea verde, los árboles, la hierba. La segunda trompeta nos habla más o menos de un meteorito que cae al mar y ahí causa la muerte de la tercera parte de los peces e incluso también la tercera parte de las naves, o sea, las embarcaciones, también van a sufrir daño. La tercera trompeta, otro meteorito llamado Ajenjo, este va a caer sobre las aguas dulces que se pueden consumir y esto va a causar que muchos mueran envenenados. Puede tratarse de otro meteorito que pues como trae elementos químicos tóxicos no consumibles para la humanidad, que la gente tome esa agua y pues muera por ser envenenados. Así tal cual lo dice la tercera trompeta. La cuarta trompeta va a causar oscuridad en la tercera parte del día y en la tercera parte de la noche y decíamos que esto también va a traer grandes tragedias naturales. La quinta trompeta es donde comienza ya el primer ay. Nos dice este ángel que va volando, recuerden que dice que por estos 3 ayes va a sufrir grandemente la tierra. Decíamos que ay era en el griego lamentación, 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 mucho sufrimiento. Esto es lo que va a pasar a partir de la quinta trompeta. ¿Qué pasa? Bueno, es que en todo esto, en todo lo que hemos visto, han sido señales más bien terrenales. Todas estas cosas están siendo pues cambios climáticos, cambios este, geográficos y bueno, pero casi todo, también el ecosistema ha cambiado y todo esto permitido por Dios, ¿eh? O sea, nada de que como ahorita andan con sus rollos, les platicaba de lo que esto era el cambio climático, que era lo que pasaba, que ellos andan diciendo que el problema del cambio climático es el hombre. Bueno, en esencia sí, pero no por el consumo de las cosas, sino por el pecado.
El problema de esta destrucción en la tierra es el pecado, pero claro que esto no lo van a comentar, ¿verdad? Porque no les conviene, porque no les interesa y porque a cabo ni les importa. Entonces, a partir de la quinta trompeta ya no vamos a ver esta clase de desastres, o no va a ser el punto principal, sino que ya vamos a ver una manifestación demoníaca. Tal cual, miren, la quinta trompeta, que es el primer ay, es donde se abre el pozo del abismo. Ustedes recuerden que salen como langostas y todas estas características que vimos en esta quinta trompeta. ¿Y qué pasa? Estos salen, dice, a atormentar, y que incluso van a buscar las personas la muerte y no la van a encontrar. Esto solo es un resumen. Ustedes busquen en los videos si tienen duda acerca de la quinta trompeta. La sexta trompeta es el segundo ay, que es lo que ya vimos, es lo que acabamos de terminar, y que hablamos de 4 ángeles peores que los que salieron del pozo del abismo. Estos estaban atados junto al gran río Éufrates. ¿Y estos qué pasa? Estos 4 ángeles salen a comandar un gran ejército de 200 millones de soldados, digámoslo así, podrían ser humanos, podrían ser demoníacos. El punto es que estos 200 millones de soldados de este ejército matan a una tercera parte de los hombres. Ya no hablamos de una tercera parte de la hierba o del mar, no, de personas. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Entonces, después también vemos esta pequeña pausa entre lo que son los desastres, porque viene el ángel con el librito y toda esta revelación acerca de que el Señor posee el cielo y el mar, esto que él tenía que seguir profetizando a pesar de que la profecía fuera dura. Luego viene otra lista que no podemos hablar de ella porque el Señor así lo determinó, una lista de 7 truenos, que le dice a Juan, tú no digas nada. Esta revelación fue solo para Juan y estudiamos que es importante tener comunión con Dios porque Dios tiene palabra, obviamente que no contradiga la Biblia, pero palabra que es para ti, de ánimo, de exhortación, a lo mejor un mandato, un llamado que es solo para ti. Y todo eso, ¿cómo lo puedes entender sin caer en una desviación? Estando en comunión con Dios. Y repito aquí, sin caer, porque hay mucha gente que inventa que ve ángeles y que vio una visión y que tuvo no sé qué tantas cosas o que bajó al infierno. No, 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 esas cosas son antibíblicas. Si lo que Dios te ha llamado, yo no estoy diciendo que el Señor no pueda hablar de muchas formas, sí, pero la palabra de Dios dice que ahora nos habla a través de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó su palabra. Nada de lo que el Señor te diga puede contradecir su propia palabra. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. También dice que en el segundo ay, el Señor viene a tomar medidas del templo. Y es cuando dice que el atrio es echado fuera. ¿De qué? De que esta santa ciudad, la cual, tal cual vimos, Jerusalén, será pisoteada. ¿Por qué? Porque hay ya apostasía. También lo estudiamos. Hay grandes abominaciones en la ciudad de Jerusalén, la conocida santa ciudad. Y por esto viene lo del, incluso el terremoto que también va a ocurrir, que es lo que acabamos de ver. Entonces la bestia mata, aquí lo voy a hacer para que se vea más grande. Ay, perdón, ya lo moví. La bestia es la que mata a los 2 testigos, pero bueno, ya vimos todo lo de los 2 testigos, pero algo bien importante que no debemos de olvidar, estos 2 testigos resucitarán, ¿ok? Bueno, vamos a entrar ya a la séptima trompeta, que también no se les olvide que es el tercer ay, aunque ahorita lo que acabamos de leer en esta sección del versículo 15 al 19, gracias a Dios, son palabras de aliento. Entonces, el Señor dice, prepara tu corazón, alienta tu corazón, porque vienen cosas difíciles. Y es lo mismo en tu vida, hermana. Alienta, prepara tu corazón, porque vienen cosas difíciles. Pero bueno, vamos a alentarnos el día de hoy con el tema de anunciado por los profetas. Va a ser realmente un tema corto. Miren, solo nos vamos a enfocar en el versículo 15, que dice así: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Solo lo vamos a dividir en 2 secciones este versículo. Primero vamos a hablar de estas voces. Vamos a ver cómo lo dice en la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice así:
El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron en el cielo voces poderosas que proclamaban. En la Reina Valera dice, hubo grandes voces. En la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, voces poderosas. Y bueno, ¿quiénes son estas voces poderosas? Fíjense lo que proclamaban. A nuestro Señor y a su Cristo pertenece el dominio del mundo y lo ejercerá por siempre y para siempre. Pero antes de pasar a esta sección, hablemos un poco de esta séptima trompeta. Vamos a recordar que el sonido de la séptima trompeta ya es la última. Y esta última es el tercer ay, que no se nos olvide. Entonces la séptima trompeta es también el aviso de la última lista más dolorosa que podremos estudiar o que podremos ver. Ya viene la ira de Dios. La séptima trompeta ya no hay de otra. La ira de Dios está manifestándose ya porque viene ya el juicio de Dios. Esto es lo que está marcando. Recuerden que todo lo que hemos visto en los 7 sellos, en las 7 trompetas, bueno, las 6 trompetas más bien, es un llamado al arrepentimiento, siempre, porque aún en la sexta trompeta que acabamos de estudiar, Dios manda a sus 2 testigos. ¿Para qué? Para que profeticen y crean. Pero vamos a seguir viendo que sigue la gente sin creer. No va a haber una parte que crea. Entonces, no hay esto de que se arrepienten. Por aquí vemos que no hay esa parte. Entonces dice, la ira de Dios ha llegado en la séptima trompeta. Y es algo que tenemos que entender. También recuerden que en cuanto a los que piensan cuándo va a ser el arrebatamiento, si antes o durante o después de la gran tribulación, pues muchos se basan en que Pablo dice que al sonar la última trompeta, por aquí dicen, ya está sonando la última trompeta. Lo que sí es seguro, yo les decía, esto realmente es algo que no está muy claro. Muchos se aseguran que sí, que de una posición a otra posición. Yo lo que les digo es que seguro que el Señor va a venir por nosotros. Y el tiempo y la hora, Él la sabe. Pero lo que también podemos ver en esta parte es que a partir de que la ira de Dios se manifiesta, ya no están los hijos de Dios en la tierra, esto sí es seguro, aunque la ira de Dios comienza a partir de la séptima trompeta. Ya todo lo que hemos visto anteriormente está tremendo, pero la ira de Dios comienza a manifestarse a partir de la séptima trompeta. Bueno, vamos a leer otra vez el versículo 15, pero en la traducción lenguaje actual. Dice así, el séptimo ángel tocó su trompeta y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían, nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Bueno, fuertes voces, detengámonos en esas fuertes voces. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Porque la voz que se oye es de los que están en el cielo. Pues esas voces se oyen fuertes, se oyen potentes, son grandes voces. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Aquí lo puse así. ¿Quiénes están en el cielo? Esas son las voces que se oyen, de los que están en el cielo. Pero ¿quiénes son? Bueno, las grandes voces, si nosotros nos regresamos un poquito, ahí vamos a encontrar esto. En Apocalipsis 4:4 dice así, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Si ustedes tienen duda, ya chequen sus estudios, quiénes son los 24 ancianos. Pero ellos están en el cielo y ellos son realmente uno de los que hablan estas grandes voces. Recuerden que los que están en el cielo son los que dan grandes voces proclamando esta verdad. Si vamos unos versículos más adelante dice, y delante del trono en el versículo 6, como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Igual, revisen sus estudios para ver quiénes son estos 4 seres vivientes. Este tema también fue de mucha bendición cuando estudiamos estos 4 seres vivientes. Pero bueno, ellos dicen que están delante del trono. ¿De cuál trono? Del trono celestial. Por eso decimos que ellos están en el cielo. Si vamos entonces a Apocalipsis 5:11, dice de la siguiente manera, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, otra vez el trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, millones de ángeles también están en el cielo. Y por último, Apocalipsis 7:9. O sea, cuando nos dice el trono es cuando entendemos, están en el cielo. Bueno, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, otra vez, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces están 24 ancianos, están 4 seres vivientes, que recuerden que son los querubines protectores que vienen a tomar lugar del que Satanás menospreció. Y bueno, dice que también hay una gran cantidad de ángeles, billones y millones de ángeles, y una gran multitud de personas de toda tribu, toda lengua, toda nación. Bueno, estos son los que dan grandes voces. ¿Y qué? ¿Qué es lo que dicen? Según la traducción lenguaje actual dicen así, nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Recuerden que les estoy diciendo, esta carta es una carta de aliento, es una carta de esperanza, de ánimo. Este versículo nos tiene que animar, nos tiene que provocar a seguir adelante, porque ¿sabes qué? Va a llegar un momento en el que nuestro Dios y nuestro Cristo van a reinar para siempre. Aquellos que dicen que el Mesías no es Dios, bueno, ¿cómo van a gobernar juntos? Es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Bueno, el Espíritu recuerda que son las 7 lámparas que están delante del trono de Dios, que también lo vimos en Apocalipsis 1. Y que quiero dedicarme a esta parte y hablarles de lo que anunciaron los profetas. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué llamé así el tema de hoy? Lo que anunciaron los profetas o lo anunciaron los profetas. Bueno, si regresamos un capítulo a Apocalipsis 10, cuando está el anuncio de los ayes, vamos a encontrar a partir del versículo 5 lo siguiente, miren. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Recuerden que este fue el que le dio el librito a Juan. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, ¿qué estamos estudiando ahorita? El séptimo ángel con su séptima trompeta. Vuelvo a leer el 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué dijimos? Esto ya fue anunciado a los profetas o por los profetas. Es un mensaje que ya Dios anunció y que nos está recordando aquí en Apocalipsis 17, que cuando empiece la séptima trompeta, entonces ya no habrá más. El final de la profecía se estará cumpliendo. Ya no hay así como que algo faltante. Esto ya va a ser lo que nos va a llevar al reino glorioso de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Perdón, me voy a regresar tantito. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis 11:15? Nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Esta es la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó su trompeta. Esta es la séptima trompeta. En los días, dice aquí, del séptimo ángel, voy a leer otra vez el 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Y qué dice? Nuestro Dios y su Mesías reinarán para siempre. Este es el misterio. Dios es rey de todo. Ahorita tú le dices a la gente que Dios es dueño de todo y te dicen, no estás mal. Bueno, ahorita con esto que les comentaba del cambio climático, están haciendo medidas que las que tienen que tener mucho cuidado ustedes. Esa exageración de cuidar a los animalitos, esa exageración de cuidar a las plantas más que a un ser humano, no digo que esté mal porque nuestro Dios nos mandó a cuidar la naturaleza, pero esto, hacerlo más,
valorarlo más que la vida de un ser humano es peligroso. Recuerden que nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando decía que no nos afanáramos por nada, Él mismo lo dijo, que nosotros éramos mucho más valiosos que un lirio del campo o que una ave del cielo. Él dijo, y si Dios cuida de ellos, pues cuánto más va a cuidar de ti. Entonces, ciertamente eso no nos da derecho de maltratar la naturaleza, pero no nos pone en una posición mínima. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo puso a señorear sobre la creación, sobre toda la creación. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios es el dueño y rey. Pero muchos, con esto que les comento, se sienten dueños y reyes. Y entonces ya dicen que ellos pueden tomar decisiones acerca de quién puede vivir y quién no puede vivir. ¿Por qué creen que se está aprobando la ley de la eutanasia? ¿Por qué creen que se está aprobando la ley del aborto? Y ahora es sorprendente que, por ejemplo, vi un anuncio que el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS, está haciendo una campaña de, digámoslo así, para operarse, infertilización o no sé cómo se diga correctamente, bueno, que las mujeres jóvenes sin hijos se operen para no tener hijos. ¡Qué aberrante! Cuando la palabra de Dios dice, multiplíquense y llenen la tierra. Y ellos, los de la grande élite, están diciendo que no podemos llenar la tierra si nuestro Dios nos ha dado ese mandamiento. Bueno, pues esto es lo que está pasando con aquellos que se sienten dueños de la tierra, pero que se enteren que nuestro Dios y nuestro Señor es el dueño. Y aquí en la séptima trompeta este misterio será revelado. ¿Quién es el verdadero dueño de esta tierra? No Satanás, no los seres humanos, sino Dios, el Creador, nuestro Señor Jesucristo que pagó con sangre nuestras vidas. Él es el dueño, Él es el Creador. Entonces, esto será anunciado, esto será consumado, este misterio será revelado cuando pase o cuando llegue el toque de la séptima trompeta. Y quiero leerles lo que anunciaron los profetas. Por eso me quiero dedicar a este punto. Y encontré varias citas, vamos a leerlas, miren. Hay más, pero solo escogí algunas. En el Salmo 2, lo voy a leer todo. Vean ustedes cómo eso ya fue anunciado por Dios. ¿Cuál? Que un día nuestro Dios va a reinar para siempre. Esto es lo que nos vamos a dedicar hoy. Salmo 2. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Y quién es este? Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él se le dan las naciones, a Él se le da todo, a Él le pertenece todo. Dice el 10. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Esa es una recomendación. ¿Pero qué está diciendo? ¿Sabes de quién es la tierra? De Dios. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Luego, si nos vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45 dice así. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Esto es la interpretación que Daniel le da al sueño de Nabucodonosor. Recuerden que él sueña en la estatua. Pero hubo algo que soñó que es muy importante y que es una profecía de Jesucristo. Aunque el sueño fue de Nabucodonosor, la interpretación le fue dada a Daniel. Dice así el profeta Daniel.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca fuerte? Jesucristo. Y este reino desmenuzará y consumirá a todos, y su reino permanecerá para siempre. ¿Ok? No será jamás destruido. Y si nos vamos a Daniel capítulo 7, versículo 13, veamos otra profecía. Esta fue algo que ya, una profecía que recibió directamente Daniel, ya no fue un sueño de alguien más. Dice aquí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estos versículos nos animan a confiar más fuertemente en Dios, porque su dominio nunca pasará, nunca. Si tú confías en el Dios Todopoderoso, nunca serás avergonzada. Él, el que te ayuda, el que está de tu parte, nunca podrá ser destruido. Recuerda lo que le dijo, no perecerá jamás, se lo dijo Daniel a Nabucodonosor. Nunca va a perecer nuestro Dios, por lo tanto nunca pereceremos los que amamos a Dios. Vamos a una profecía dada por el mismo Moisés, Éxodo 15:18. Dice, Jehová reinará eternamente y para siempre, sin más. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y muchos podrían decir, ¿y luego? Bueno, espera que llegue el toque de la séptima trompeta y entonces el misterio de Dios será revelado. Isaías 9, voy a terminar con este, y veamos cómo nuestro Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Este versículo combina palabras tan dulces y tan fuertes porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antes de pasar al 7, porque también lo voy a leer, nos está hablando de esta hermosa profecía de, de nuestro Señor Jesucristo. Ya viene estas fechas donde recuerdan esto. Pero pues lo más importante es esto, que sepas que esto es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer, a aconsejarnos, a darnos de su fuerza, a hablarnos y a revelarnos al Dios eterno, a darnos de su paz. Y Él es simplemente admirable. Y mucha gente se queda con esto y no lee el versículo 7. Pero el versículo 7 nos dice que no termina en esto. La obra de Jesús no terminó aquí en la tierra, hermanas. Cierto, su mandato, lo que vino a hacer aquí en tierra, consumado fue, claro está. Pero Él es Dios. Él no deja de hacer cosas. Él es creador. Él es todopoderoso. No fue destruido nuestro Señor. Él vive por toda la eternidad. Y vean lo que dice el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y mira, dice que el trono de David, recuerda que el trono de David sería puesto para siempre. ¿Y quién es del linaje de David? Nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía de nuestro Señor Jesús, hablando de que tanto desde que nuestro Señor viniera aquí, se hiciera obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, Él sería exaltado hasta lo sumo. Recuerda que por un tiempo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Él es Dios. Él no va a venir nuevamente como un niñito, como dice aquí Isaías 9:6, que vino un niño y que no fue nacido aquí. Él ya no va a volver a nacer. Él
Él va a venir con poder y gran gloria. Él es el Rey de Reyes. Recuerda también cuando estudiamos acerca del uso del pollino, del burrito, o el uso de los caballos. Ahora Él va a venir en un caballo blanco. Y cuando vienen caballos que ya no vienen en son de paz, hermana, porque ya los hijos de paz ya estarán con Él, y los que quedan aquí en la tierra ya son hijos de ira. Él ya viene en son de guerra. Entonces, Él viene en un caballo, ya no viene en un burrito como manso y humilde que vino cuando nació aquí en la tierra. Ahora viene con lo dilatado de su imperio. Y mira lo que viene, esto es lo que confirma su reino, el juicio y la justicia. Y recuerda que nosotros solamente podemos ser justificadas por medio de la fe, el verdadero arrepentimiento a Dios. Y entonces hemos sido justificadas. Así estaremos con Él allá arriba. Pero si alguien no ha sido justificado, estará aquí abajo y será enemigo. Y el Señor vendrá a hacer guerra contra sus enemigos. Esto es el misterio de la séptima trompeta. El Señor ya viene y viene a pelear. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, recuerda que cuando David peleó contra Goliat, dice que sintió celo por Jehová, porque Goliat decía un montón de tonterías en contra del pueblo de Dios y de Dios mismo, y él sintió celo. Es algo parecido a lo que nos está diciendo aquí. Tanta gente blasfema, tanta gente habla cosas en contra de Dios, se levantan contra Dios, e incluso están en contra de la humanidad, se sienten dueños de lo que solamente Dios es dueño. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vendrá y traerá juicio, y con su justicia eliminará a todos sus enemigos. Esto es algo que da esperanza, algo que da aliento después de todo lo que hemos estudiado y lo que estudiaremos. Esto nos debe de recordar. La séptima trompeta es el anuncio de que nuestro Dios reinará para siempre. Vamos a orar, hermanas. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesucristo, gracias, gracias porque tú eres Rey por toda la eternidad. Tú eres siempre, desde siempre y para siempre, Señor. Tú conquistaste nuestros corazones para vida eterna, Señor. Tú nos hiciste y nosotros te reconocemos. Ciertamente antes también éramos enemigas tuyas, pero ahora nos has reconciliado por tu justificación. Gracias por tu gran amor, gracias por tu consuelo, gracias por estas palabras que nos animan a seguir estudiando, pero sobre todo a seguir testificando, a seguir viviendo para ti, Señor. Y si no estamos viviendo para ti, perdónanos y ayúdanos a vivir para ti, a buscarte en cada momento, a que tú seas nuestro todo y en todo, Señor. Sabemos que tú eres el Rey y no confiamos en nadie más, porque tú tienes todo el poder, toda la gloria, todo el dominio. A ti te pertenecen. Y como esas grandes voces que salen desde el cielo y que sabemos que nosotros estaremos ahí, gritando desde el cielo, nuestro Dios ha tomado ya el poder. Todos los reinos vienen a ser ahora de nuestro Dios. Amén, porque tú eres así, Señor. Porque tú eres todopoderoso, porque a ti nadie te gana. Tú eres el vencedor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.